Seguimos con el tema ¿ama Dios a todos? Vamos a examinar el texto de 2 de Pedro 3:9. Quizás este es el pasaje que ha presentado la mayor dificultad para aquellos que han visto pasaje tras pasaje en las Sagradas Escrituras. Y este pasaje enseña claramente la elección de un número limitado para salvación. Nos referimos justamente a 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero que se debe decir sobre el pasaje anterior es que, como todas las demás escrituras, debe entenderse e interpretarse a la luz de su contexto. Lo que hemos citado es solo una parte del versículo. De hecho, es la última parte del versículo. Con seguridad, todos deberían admitir que la primera mitad del versículo debe tenerse en cuenta. Muchos suponen que las palabras ninguno y todos se deben entender sin tener en cuenta ninguna consideración. Pero para establecer el significado que muchos suponen que tienen estas palabras, primero deberían demostrar que el contexto se refiere a toda la raza humana. Y si esto no se puede demostrar, si no hay una premisa que lo justifique, entonces la conclusión también debe ser injustificada. Entonces, meditemos en la primera parte del versículo. El Señor no retarda su promesa. Tenga en cuenta que dice promesa en singular, no promesas. ¿A cuál promesa se refiere? ¿La promesa de salvación? ¿Dónde en toda la Escritura Dios ha prometido salvar a toda la raza humana? ¿Dónde? No, la promesa a la que se hace referencia aquí no se trata de la salvación. ¿De qué se trata entonces? El contexto nos lo dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El contexto luego se refiere a la promesa de Dios de enviar de regreso a su amado Hijo. Pero han pasado muchos siglos y esta promesa aún no se ha cumplido. Es cierto, pero por mucho que nos parezca una demora, el intervalo de tiempo es corto en el cálculo de Dios. Como prueba de esto, se nos recuerda, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el cálculo del tiempo de Dios han pasado menos de 2 días desde que prometió enviar a Cristo de regreso. Aún más, la demora del Padre en enviar de regreso a su amado Hijo no solo se debe a que no hubo una debilidad de su parte, sino también es ocasionada por su paciencia. ¿Su paciencia hacia quiénes? El versículo que estamos considerando ahora nos dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y a quiénes se refiere con la palabra nosotros? ¿La raza humana? ¿O se refiere al pueblo de Dios? A la luz del contexto, esta no es una pregunta abierta sobre la que cada uno de nosotros tenga la libertad de formarse una opinión. El Espíritu Santo lo ha definido. El versículo inicial del capítulo dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y nuevamente, el versículo inmediatamente anterior declara, mas, oh amados, no ignoréis esto. La frase, para con nosotros, significa entonces los amados de Dios. Aquellos a quienes se dirige su epístola son los que habéis alcanzado, no ejercitado, sino alcanzado, como don soberano de Dios, una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 1:1. Por lo tanto, decimos que no hay lugar para una duda, una sutileza o un argumento. Así que la frase para con nosotros significa los elegidos de Dios. Citemos ahora el versículo como un todo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Podría haber algo más claro? Aquellos llamados ninguno
que Dios no quiere que perezcan, son también aquellos referidos como para con nosotros, para con los cuales Dios es paciente. Son los mismos amados de los versículos anteriores. Segunda de Pedro 3:9 significa, entonces, que Dios no enviará de regreso a su Hijo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25. Dios no enviará de regreso a Cristo hasta que se reúna el pueblo que Él ahora está tomando de los gentiles. Hechos 15:14. Dios no enviará de regreso a su Hijo hasta que el cuerpo de Cristo esté completo. Y eso no será hasta que los que Él ha elegido para ser salvos en esta dispensación le hayan sido traídos. Gracias a Dios por su paciencia para con nosotros. Si Cristo hubiera regresado hace 20 años, hoy yo habría quedado atrás para perecer en mis pecados. Pero eso no fue posible. Entonces Dios, por su gracia, retrasó la segunda venida. Por la misma razón, todavía está retrasando su advenimiento. Su propósito decretado es que todos sus elegidos se arrepientan y lo harán. El presente intervalo de gracia no terminará hasta que la última de las otras ovejas de Juan 10:16 estén a salvo. Entonces Cristo regresará. Ninguna de sus ovejas resistirá al Espíritu Santo. Al exponer la soberanía de Dios, el Espíritu, en la salvación, hemos demostrado que su poder es irresistible, que por sus operaciones de gracia sobre y dentro de ellos, Él obliga a los elegidos de Dios a venir a Cristo. La soberanía del Espíritu Santo se establece no solo en Juan 3:8, sino que se afirma también en otros pasajes. Pero en este pasaje se nos dice: el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En 1 Corintios 12:11 leemos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y nuevamente leemos en Hechos 16:6 al 7: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos así cómo el Espíritu Santo interpone su voluntad soberana en oposición a la determinación de los apóstoles. Pero se objeta contra la afirmación de que la voluntad y el poder del Espíritu Santo sean irresistibles, pues dicen que hay dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo, que parecen militar en contra de esta conclusión. Dios dijo en la antigüedad: no contenderá mi espíritu con el hombre. Génesis 6:3. Y a los judíos Esteban declaró: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:51 al 52. Si entonces los judíos resistieron al Espíritu Santo, ¿cómo podemos decir que su poder es irresistible? La respuesta se encuentra en Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Fueron las operaciones externas del espíritu lo que Israel resistió. Era el espíritu hablando por y a través de los profetas a los que no escucharon. No fue nada que el Espíritu Santo obró en ellos lo que resistieron, sino que rechazaron los motivos presentados a ellos por medio de los mensajes inspirados de los profetas. Quizás ayude al lector a captar mejor nuestro pensamiento si lo comparamos con Mateo 11:20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos
de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! Nuestro Señor aquí pronuncia ayes sobre estas ciudades por no haberse arrepentido por medio de las obras poderosas, es decir, milagrosas, que Él había hecho ante sus ojos, y no debido a ninguna operación interna de su gracia. Lo mismo ocurre con Génesis 6:3. Al comparar con Primera de Pedro 3, 18 al 20, se verá que fue por y a través de Noé que el Espíritu de Dios luchó con los antidiluvianos. Andrew Fuller resumió hábilmente la distinción señalada anteriormente así: hay dos tipos de influencias por las cuales Dios obra en la mente de los hombres. Primero, lo que es común y que se efectúa ordinariamente por medio de motivos presentados a la mente para su consideración. Segundo, lo que es especial y sobrenatural. El primero no contiene nada misterioso, como tampoco la influencia de nuestras palabras y acciones entre sí. El otro es un misterio tal que no sabemos nada de él sino por sus efectos. El primero debe ser eficaz, pero el último lo es con seguridad. La obra del Espíritu Santo externa hacia los hombres siempre es resistida por ellos, pero su obra en el interior del hombre siempre es exitosa. ¿Qué dicen las Escrituras? Dicen: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6.